Buenos días, bendiciones. Espero que se encuentren bien, hermanos. Quiero invitarlo en este día que juntos podamos alabar el nombre del Señor, escuchar su palabra, bendecir a nuestro Señor Jesucristo. Quiero saludar a todos mis hermanos queridos, que algunos puedo verlos, otros no. Verdaderamente que en este día quiero invitarlos a que juntos podamos alabar el nombre del Señor. Que podamos expresarle lo que hay en nuestro corazón, gratitud, alabanza al Señor, escuchar lo que Él nos quiere decir por medio de la palabra, pero juntos, con alegría de corazón, alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que sea bienvenido, seamos juntos alabando el nombre del Señor para gloria de su nombre. Así que bienvenido, hermano. Y a todos aquellos que nos ven por primera vez también, que sean muy bienvenidos a disfrutar de este culto virtual para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Buenas, ¿cómo andan, hermanos? Dios les bendiga ricamente. Esperen que todo ande muy bien, que todo ande bendecido, fortalecido en el Señor. Se los extraña un montón. Extraño yo, la verdad, extraño un montón poder estar en la iglesia, compartir con ustedes. Algunos hermanos podemos ver, otros no. Esta mañana o este día, no sé, en el momento que pasaremos a este videito, les quiero compartir una palabra que nos pueda ayudar, ¿no?, a saber cuando estamos pasando una prueba, ¿no?, tenemos esa confianza en el Señor, que está en San Juan 11:40. Dice así la palabra: Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? En esta parte podemos ver el momento que está Jesús en el sepulcro con Marta, ¿no?, en el sepulcro de Lázaro, ¿no? Y podemos ver, ¿no?, que había mucha gente que no creía que Jesús verdaderamente podía resucitar a Lázaro. Pero digo, Jesús tenía el poder necesario para hacerlo, ¿no? Dios puede levantar de la muerte a cualquiera, Dios
puede sanar, Jesús mismo puede sanar en este momento a cualquiera. Nada más tenemos que saber que nosotros tenemos que creer en su palabra y en lo que Él dice. ¿Cómo yo puedo dar testimonio de que Jesús puede hacer cosas sin explicarle a que está grabando del otro lado? Ya no. Y yo creímos profundamente que Dios puede hacer algo en su vida. Y hoy está con vida, está bien, y tenemos esa creencia de creer que Jesús puede hacer muchas cosas en nuestra vida. Hoy se dice la palabra, no he dicho si crees, verás la gloria de Dios. Hoy se dice la palabra, no he dicho si crees, verás la gloria de Dios. Que ustedes puedan creer que Dios puede sanar, que Dios puede restaurar, que Dios puede hacer milagros en su familia, que Dios puede traer a aquellos que están apartados del camino. Así que en esta palabra sea de bendiciones para su vida, que Dios les bendiga ricamente y que prontamente nos podamos volver a juntar. Y ese día que nos juntemos en la iglesia, podamos ver el poderosa mano de Jesús moviéndose en cada uno. Así que hermanos, Dios les bendiga ricamente. Les mandamos un saludo acá de mi familia. Bendiciones. Paz del Señor, hermanos. Vamos a cantar un himno que les sea de bendición. El título es A los pies de Jesucristo, ¿no? Y creo que es un momento para estar bajo sus pies, para orar, para entregarle todo en sus manos. Y bueno, queríamos cantar este himno primeramente para el Señor, y esperemos que les sea de bendición para cada uno de ustedes. A los pies de Jesucristo es el sitio aquí mejor, escuchando cual María las palabras de su amor. A los pies de Jesucristo gozaré su comunión, pues su mano fiel y tierna me ha provisto protección. A los pies de Jesucristo hallo tierna compasión. Él quitó ya mis afanes, ya me ha dado bendición. Puedo yo decirle a Cristo mis cuidados y temor, y con él tendrá mi alma gozo, paz, eterno amor. A los pies de Jesucristo yo tendré su bendición. En sus ojos hay dulzura y en su seno protección. Qué feliz es el momento que yo paso junto a ti. Ya anhelo el encuentro cuando vengas tú por mí. Qué feliz es el
buenos días, bendiciones. Vamos a seguir estudiando la palabra del Señor. En el video pasado comenzamos a ver este estudio corto acerca de las fiestas del Señor, la tipología bíblica que es para nosotros, acerca de las fiestas que celebraba la nación de Israel, pero que se cumplieron proféticamente en nosotros y se cumplirán en la iglesia del Señor y también en el pueblo de Israel. Como vimos, eran 7 fiestas que celebraba el pueblo de Israel. En el Levítico 23 habla que eran las convocaciones santas. Estas fiestas eran la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias, la fiesta de Pentecostés. Eran las 4 que ya se han cumplido, que son las que, si el Señor nos ayuda, vamos a estudiar en este tiempo, en estos videos. Quedaban otras 3, que son fiestas, podríamos decirle, escatológicas, que están relacionadas con los eventos del porvenir, que son 3, que son la fiesta de las trompetas, la fiesta de la expiación y la fiesta de los tabernáculos, que están relacionadas con la venida de nuestro Señor Jesucristo, la restauración de Israel a la comunión con el Señor y el milenio. Con esto no quiero entrar en ninguna discusión ni en ningún tema doctrinal, sino quiero expresar y enseñar lo que entiendo que nos muestra la palabra del Señor. Las fiestas que vamos a estudiar en estos videos, que son 4, una ya vimos en el video anterior, que es la fiesta de la Pascua, y hoy, por la gracia del Señor, vamos a estudiar la fiesta de los panes sin levadura. ¿Qué simbolismo, qué implicaciones tiene para nosotros? Después seguiremos con la fiesta de las primicias y por último, por la gracia del Señor, meditaremos acerca de la fiesta de Pentecostés. Quiero que me acompañe al libro de Levítico, que fue lo que leímos en el video anterior, Levítico 23. Dice así la palabra del Señor. Quiero que preste atención porque en la tipología bíblica algo muy importante que tiene un simbolismo importante son los números. Los números en la Biblia tienen una simbología. Por ejemplo, vamos a ver muchas veces que el número 7, que la mayoría de los estudiosos entiende como que es un número que simboliza algo que es completo. Así vamos a ver que la fiesta de los panes sin levadura se celebraba durante 7 días. La mayoría de las veces la fiesta de los panes sin levadura está asociada con la fiesta de la Pascua. ¿Por qué? Porque era una fiesta que se celebraba en la misma semana, podríamos decir. No es que estaba separada y que había que esperar un tiempo para celebrar esa fiesta. En Levítico 23, desde el versículo 4, dice así la palabra del Señor. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Nosotros sabemos cómo, a pesar de que cuando ellos celebraron la Pascua, iban a celebrar la Pascua, iba a ser el comienzo de la nación, del pueblo de Israel como nación, así también nosotros vimos esa tipología en nosotros, porque no, por medio de la Pascua, que es nuestro Señor Jesucristo, es el comienzo de nuestra nueva vida. El apóstol Pablo dijo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En ese momento en que el pueblo de Israel iba a celebrar la Pascua a Jehová, Dios iba a pasar por alto al pueblo de Israel, porque eso significa la palabra Pascua, es Pesaj en el hebreo y significa pasar por alto. Cuando Dios envía su juicio, su última plaga, su último juicio a la nación de Egipto, Él pasa por alto, viendo la sangre del sacrificio al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel es librado milagrosamente, misericordiosamente por medio de ese sacrificio. Así sucedió con nosotros. Ese fue el comienzo de nuestra nueva vida. Atrás quedaba para el pueblo de Israel la esclavitud de Egipto. Ellos iban a ser libres físicamente, pero por medio de la nueva relación con su Dios, ellos tenían que renovar su mente y aprender a dejar de tener una mentalidad de esclavo, a dejar de vivir lo que antes vivía. Ahora tenían que aprender a ser libres y vivir como un pueblo libre, obedeciendo a su Señor. Así también es con nosotros, y eso está relacionado a la fiesta de los panes sin levadura. Dios quiere que nosotros, como vamos a ver, seamos una nueva creación, somos una nueva criatura.
Como le dije, el apóstol Pablo dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, la esclavitud en la que antes vivíamos, pasaron. Dios hace todo nuevo. Pero así como el pueblo de Israel había sido libertado y tenía que aprender a vivir en esa libertad, renovando su manera de pensar, obedeciendo los mandamientos del Señor, así también nosotros, por medio del nuevo nacimiento, tenemos que dejar de vivir la vida de esclavitud que antes vivíamos, y renovarnos en nuestra mente, en nuestra manera de vivir y vivir una nueva vida. Dios quiere que seamos nueva masa, panes sin levadura. La levadura tipifica y está relacionado con todo lo que perece, con todo lo que se corrompe. La levadura, usted sabe, es un fermento. La levadura es una materia orgánica que se comienza a descomponer y que contamina, podríamos decir, y fermenta todo lo que toca. La levadura tipifica todo lo que se corrompe y está relacionado con la vieja creación, con la vieja naturaleza. Por eso el Señor, el propósito que tiene es que nosotros seamos una nueva creación y que nos limpiemos y nos despojemos de todo eso que está relacionado con lo anterior, con la vieja naturaleza. Quiere que vivamos la nueva naturaleza, la naturaleza espiritual que el Señor nos dio cuando nos hizo libre de la esclavitud del pecado, del mundo, del diablo y de la maldad. Quiere que seamos panes sin levadura, nueva masa, una masa que manifiesta la vida de Dios que ya está en nosotros. Entonces quiero que leamos Levítico 23, 4, allá habíamos leído. El versículo 5 dice, en el mes primero, donde comienza la historia de Israel como nación, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, Pascua de Jehová. A los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. O sea, el 14 se celebraba la Pascua. Al día siguiente era la fiesta de los panes sin levadura. ¿Durante cuánto tiempo? Durante 7 días. Para nosotros, los hijos del Señor, nuestra Pascua es Cristo, que ya fue sacrificado por nosotros, con toda la simbología que tiene para los hijos de Dios, que era una simbología, era una realidad para los israelitas, era una simbología para nosotros, pero ahora, para los creyentes, esa simbología se transformó en una realidad. Cristo es nuestra Pascua, que fue sacrificado por nosotros. Él nos hizo libres de la esclavitud del pecado y de la maldad del mundo. Con su sangre nos compró, nos dio la libertad, puso una nueva naturaleza en nosotros para que por medio de esa nueva naturaleza, que es el Espíritu Santo morando en nosotros, nos limpiemos de esa vieja naturaleza. Alimentemos lo nuevo para que lo viejo comience a desaparecer, comience a morir. Por eso la palabra del Señor dice, limpiaos de la vieja naturaleza, para que podamos ser nueva masa para el Señor. 7 días comeréis panes sin levadura. Hermano, el número 7 simboliza algo completo. ¿Qué significa para nosotros la fiesta de los panes sin levadura? Es que durante toda nuestra vida, lo completo de nuestra vida en esta tierra, el Señor quiere que seamos nueva masa, que nos limpiemos de lo viejo, para que lo nuevo que está en nosotros por medio del Espíritu, a través del nuevo nacimiento, comience a manifestarse, se comience a ver. En el versículo 7 de Levítico 23 dice, el primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El 7º día será santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Quiero que vaya conmigo a Éxodo, donde habíamos visto, Éxodo 12, habíamos visto cómo era la celebración de la Pascua. Muy interesante que vimos toda la tipología en el video anterior, de cómo el cordero tenía que ser sin defecto y todo lo que vimos en el video anterior. Y está relacionado con la pureza, la santidad, la perfección de nuestro Señor Jesucristo. Pero así como Él es sin mancha y sin contaminación, el propósito del Señor es que por medio de la nueva naturaleza que Él nos dio a través del nuevo nacimiento, nosotros comencemos también a manifestar durante toda nuestra vida esa misma vida de Cristo en nosotros. No perfectamente, porque es imposible, Él es el único perfecto, pero sí sinceramente, que la sinceridad tiene que ser una característica del Hijo de Dios. Vivir sinceramente anhelando ser
transformados de gloria en gloria, como por el Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo, por medio de la vida de Dios en nosotros. Vimos que el animal tenía que ser sin defecto, tenía que celebrarlo no solamente derramando la sangre, sino cocinando ese cordero y comiéndoselo. El pueblo, los israelitas tenían que comerse al cordero, y así nosotros también tenemos que alimentarnos diariamente de Cristo, de esa nueva vida que Él nos dio por medio del Espíritu Santo. Cuando vemos las hierbas amargas que ellos tuvieron que acompañar también con panes sin levadura. ¿Por qué con panes sin levadura? Porque nuestro Señor Jesucristo no tuvo corrupción, perfecto, inmaculado, intachable, sin mancha, sin contaminación, sin pecado. Y esas hierbas amargas me hablan de la amargura, de la tristeza, de la angustia que nuestro Señor Jesucristo tuvo que soportar en su espíritu, en su alma, cuando tuvo que subir a esa cruz voluntariamente, se entregó. Aunque Pilato lo entregó, los judíos lo entregaron a Pilato y él fue entregado a manos de gentiles, de incrédulos, nuestro Señor Jesucristo fue voluntariamente, porque para eso había venido. Él había venido con el propósito de dar su vida en rescate por muchos, en ofrendarse como un sacrificio agradable a Dios, para rescatar y para perdonar por medio de su sacrificio, limpiar y reconciliar a los hombres con Dios, con el Padre. Y las hierbas amargas me hablan de eso, de la tristeza, de la angustia de nuestro Señor Jesucristo. No es de extrañar que cuando esos magos que vinieron de Oriente fueron a ver a ese niño, entre esos obsequios que le trajeron mirra. Mirra, que es una hierba muy valiosa pero amarga, la característica que amarga, aromática pero amarga. Así también estaban hablando proféticamente de lo que iba a tener que soportar nuestro Señor Jesucristo. Nosotros muchas veces nos concentramos y nuestra atención y nuestros ojos se ponen en el sacrificio físico del Señor. Pero aún más grande fue el sacrificio espiritual que nuestro Señor tuvo que soportar. La ira de su Padre, de su propio Padre, derramándose sobre el Hijo Inmaculado, sobre nuestro Señor Jesucristo. Esa separación que trae el pecado lo tuvo que soportar nuestro Señor. Ese que decía, yo hago todo lo que el Padre me dice, yo y el Padre uno somos. Por eso me ama el Padre, porque pongo mi vida, vengo a ofrecer mi vida. Bueno, ese Señor Jesús, en la cruz del Calvario, ese mediodía que todo se hizo tiniebla, así como en la nación de Egipto, cuando los israelitas fueron libertados, dice que fue de noche, así nuestro Señor Jesús. Esa oscuridad que vino a mediodía estaba hablando de la oscuridad que tuvo que soportar nuestro Señor Jesucristo. La ira del Padre derramándose sobre su Hijo amado unigénito. ¿Por quién? Por nosotros, por mí, por vos, por tu vida, hermano. Amigo querido, que no sos creyente, que estás escuchando por primera vez lo que es la Pascua. La Pascua es nuestro Señor Jesucristo, que subió voluntariamente a la cruz para recibir el castigo que merecían nuestros pecados, y Él lo soportó por amor, para reconciliarnos con Dios. Esa es la Pascua. Cristo es nuestra Pascua. Sufrió la amargura, la tristeza, la soledad. Ahí entendemos cuando nuestro Señor Jesucristo clama diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por nosotros, por nuestro pecado, por nuestra rebelión, por nuestra maldad. Pero ¿sabe lo que está haciendo Dios en este tiempo? En este tiempo Dios está llamando a todos los hombres, en todo lugar, a que se arrepientan, a que se vuelvan a ese Salvador, a que alcen sus ojos al cielo y rindan su vida a ese Salvador, reconociendo la maldad. ¿Por qué este mundo está como está? Por la maldad del pecado. La palabra de Dios dice que todos fueron destituidos de la gloria de Dios. No hay uno bueno, no hay un justo, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Por eso Dios tiene que venir al encuentro de esta humanidad por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la cruz del Calvario es la manifestación más gloriosa del amor de Dios, pero también de la ira de Dios. Aquellos que rechacen el sacrificio, la Pascua que es nuestro Señor Jesucristo, no creyendo en ese sacrificio, no entregándose a ese Salvador, va a haber un día
que van a tener que soportar la ira de Dios descargada sobre esta humanidad. Y no solo en este mundo, sino que van a tener que soportar la ira eterna de Dios, alejados de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, dice el apóstol Pablo. Pero tenemos la noticia más extraordinaria, que Jesucristo el Señor es nuestra Pascua y fue sacrificada por nosotros. Y el propósito de Dios junto con la Pascua es la celebración de la fiesta de los panes sin levadura. Por eso quiero que entremos de lleno en este estudio acerca de la fiesta de los panes sin levadura. Como sabemos, como ya le dije, la levadura simboliza todo lo que es corrupción. La levadura es algo que fermenta, es un fermento. Es la manifestación de que en este mundo todo es pasajero, de que todo se corrompe, de que todo perece, de que todo envejece. Eso, la levadura, lo que me habla es que lo viejo, lo natural, la antigua creación tiene que ser limpiada de mí, tiene que salir de mi vida, tiene que ser descartada cada día más. El Señor quiere que nosotros seamos una nueva masa, panes sin levadura. La levadura me habla de lo viejo, de lo que perece, de lo corrupto, de lo que se descompone, de lo que es pasajero. Es muy interesante de que nosotros, desde el nuevo nacimiento, el Señor puso una nueva naturaleza en nosotros, su Espíritu Santo en nosotros, para que seamos una nueva creación. Ahora el mandamiento del Señor es a que seamos nueva masa, panes sin levadura. El Señor quiere que nosotros nos limpiemos de la vieja levadura, de la levadura que está relacionado con todo lo que se corrompe, con todo lo viejo, con todo lo que no es de Dios. Y aparece en varios lugares la palabra levadura, y el mandamiento del Señor a través de Él mismo y de los apóstoles es que nosotros nos limpiemos de la vieja levadura, que nos limpiemos de la levadura. Yo estuve anotando algunas cosas preciosas que tiene la palabra del Señor acerca de la levadura y de los simbolismos que tiene la levadura. Quiero que abra la palabra del Señor conmigo en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 16. Mateo 16 desde el versículo 6. La palabra del Señor dice así. Es el Señor Jesús hablándole a sus discípulos y ahora entremos de lleno a esta fiesta de los panes sin levadura. Y Jesús les dijo, mirad, presten atención, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Qué interesante, ¿no? El Señor Jesús hablándole a sus discípulos dice, presten atención, miren, observen, sean diligentes, guárdense, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiendo Jesús, les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre los 5.000 y cuántas cestas recogiste? Ni de los 7 panes entre 4.000 y cuántas canastas recogiste? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Hermano, el Señor Jesús le dice a sus discípulos, presten atención, miren con diligencia y guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Utiliza dos clases de personas que eran muy prominentes e importantes en la época de Jesús. Los fariseos y los saduceos. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos era una de las sectas que había en ese tiempo, en la época del Señor Jesús. Los fariseos, la palabra fariseo significa separado, eran separatistas. Se remonta, algunos dicen, de la época de los macabeos, unos cuantos siglos antes de nuestro Señor Jesucristo. Ellos fueron los que comenzaron bien, obviamente comenzaron bien, porque el propósito de ellos fue separarse, santificarse para el Señor, obedecer la ley y ser testigos de la gracia y de la misericordia de Dios, de la ley de Dios, guardando los mandamientos del Señor.
Pero ¿qué fue lo que sucedió? Todo eso se transformó con el paso del tiempo en orgullo propio, en hipocresía. Se comenzaron a concentrar en lo externo. El Señor Jesús llegó a condenarlo, diciéndole: ustedes son sepulcros blanqueados, tienen una apariencia externa de algo que está bien, pero por dentro están muertos. Comenzaron bien, pero terminaron mal. Esos eran los fariseos. Los guardadores, los que guardaban rígidamente las ordenanzas de la ley. Eran implacables, pero eran hipócritas. Eran sepulcros blanqueados. Y el Señor Jesús le dice a sus discípulos: presten atención, guárdense, cuidado con la hipocresía. Cuidado con aparentar algo que no sos. Eso es lo que le estaba queriendo decir el Señor. Habían comenzado bien, pero habían terminado mal. Habían comenzado en el espíritu, como dice Pablo, y habían terminado por la carne. Y nosotros tenemos que tener cuidado de que no nos suceda lo mismo. Cuando venimos al Señor, la gracia del Señor es todo para nosotros. El Señor nos recibe como estamos, nos limpia, no nos pregunta nada. Él nos recibe. Nosotros le entregamos nuestra vida y el Señor, así como estamos, nos recibe con todas nuestras inmundicias, nuestras imperfecciones, nuestras maldades, y el Señor nos limpia con su sangre y nos da una nueva naturaleza en nosotros y nos da la victoria y el poder sobre las cosas que antes nos encadenaban. Pero esa levadura de hipocresía puede entrar en nuestro corazón y contaminar. El apóstol Pablo dijo: un poco de levadura leuda toda la masa. Porque esa es la característica de la levadura cuando no se saca, contamina y leuda. Y con nosotros puede pasar así. Y Él se lo dijo a sus discípulos: tengan cuidado con la hipocresía. Porque el Señor Jesús nos recibió, nos limpió y fue su gracia lo más maravilloso para nosotros. Pero a nosotros puede entrar esa levadura, esa pequeña levadura que nos contamine, haciéndonos creer que somos algo por nosotros mismos y no que dependemos de la gracia del Señor. Y podemos transformarnos ¿en qué? En fariseos. ¿Cuál era la característica de los fariseos? De que ellos se consideraban buenos a sus propios ojos. No dependían de la gracia de Dios. Ellos dependían de los cumplimientos de las ordenanzas de la ley de Dios y condenaban a los demás. Y el Señor Jesús le dice: cuidado, guárdense, cuidado, porque la levadura de hipocresía es muy contaminante y puede llegar a hacernos creer que somos algo por nosotros mismos. Y el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: sin mí nada podéis hacer. Y no solo le habló de la levadura de los fariseos, sino que también le habló de la levadura de los saduceos. ¿Sabe quién eran los saduceos? Era otra secta que había en la época del Señor Jesús. Venían del linaje sacerdotal. Generalmente, o en la mayoría de los casos, el sumo sacerdote era saduceo y la mayoría de los sacerdotes eran saduceos. Venían de un sumo sacerdote que muchos años atrás había estado, se llamaba Sadoc. Y bueno, la característica de los saduceos es que eran podríamos decirle, los incrédulos de la época de Jesús. Si usted es un estudioso de la Escritura, va a ver que en la Escritura dice que los saduceos no creían en nada sobrenatural. No creían ni en ángel, ni resurrección, ni en milagros, nada. Por eso generalmente ellos decían: bueno, Jesús las cosas que hace las hace por el poder del diablo, porque no creían que Dios pudiera seguir obrando de esa manera. Y el Señor Jesús le dice a los discípulos: miren, presten atención, guárdense. Ellos lo tomaron en lo natural. ¿Qué dijeron? Pero no está hablando de la comida. Y el Señor le dice: no le estoy hablando de la comida, le estoy hablando palabras espirituales. Las palabras que yo os hablo, dijo Jesús, son espíritu y son vida. Y Él les dice: no solamente tengan cuidado con la hipocresía, con la justicia propia de los fariseos, sino también tengan cuidado con la incredulidad de los saduceos. Porque esa era la característica. Esto me hace recordar cuando el apóstol Pablo tuvo que comparecer delante del Sanedrín muchísimos años después de la muerte del Señor, cuando Pablo ya era un evangelista, un apóstol. Él vio que había dos bandos, los saduceos y los fariseos, y en un momento Pablo cuenta su testimonio, dice cómo el Señor le había hablado y comenzó a haber disputa entre ellos, disensión, los fariseos creyendo lo sobrenatural y los saduceos diciendo que no, que era todo mentira. ¿Por qué? Porque la característica de los saduceos era la incredulidad.
Y el Señor nos dice a nosotros, y limpiarnos de la vieja levadura, de la levadura de los saduceos y de los fariseos, es cuidado con la hipocresía. Tenemos que tener cuidado con la justicia propia, creernos algo que no somos, que todo lo que tenemos es por la gracia del Señor. Y cuidado con la incredulidad, porque aún en este tiempo podemos decir que somos creyentes y ser incrédulos. Y el Señor nos dice, cuidado, cuidado con la incredulidad, porque el Señor sigue moviéndose de maneras sobrenaturales. Dios sigue obrando sobrenaturalmente en medio de su pueblo, porque la mano del Señor no se ha acortado. No, y el Señor nos dice, cuidado. Eso es parte de celebrar la fiesta. Como vamos a ver, el apóstol Pablo dice, celebremos la fiesta con panes sin levadura. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que celebrar nosotros una fiesta, un ritual con panes sin levadura. No, el Señor está hablando por medio de Pablo lo espiritual. El apóstol Pablo le dice a los corintios, vamos a leerlo, hermano, vamos a leer. En primera a los Corintios, primera carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 5. Primera a los Corintios 5. En el versículo 6, porque esto es muy interesante, que lo que Pablo dice está en el contexto de donde él tiene que corregir la inmoralidad en la iglesia y tiene que aplicar disciplina. Entonces el apóstol Pablo les dice, limpiaos, pues, el versículo 6, vamos al 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura. ¿Qué es la vieja levadura? Nuestra vieja manera de vivir, nuestra vieja vida, las cosas pasadas. Lo que Pablo dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Y qué sucede con lo viejo? Lo tenemos que dejar atrás y tenemos que comenzar a vivir una nueva vida en Cristo. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa. Antes éramos vieja masa, contaminada con toda clase de levadura, con toda clase de corrupción. Ahora en Cristo tenemos que limpiarnos y ser una nueva masa. Sin levadura como soy. Mire que el apóstol Pablo ya lo está dando por sentado. Tenemos la nueva naturaleza, está en nosotros, pero tiene que crecer, tiene que madurar. Somos panes sin levadura, somos nueva masa. ¿Qué tenemos que hacer con lo viejo? Tenemos que quitarlo. ¿Por qué? Porque en esa nueva masa, en esos panes sin levadura, si hay un poquito de levadura puede contaminarnos. Así el Señor quiere que hagamos morir lo terrenal en nosotros, lo que es viejo, lo que es de la vieja naturaleza, porque somos nueva masa. Ahora, ¿qué tiene que suceder con esa masa? Tiene que crecer, tiene que expandirse, tiene que manifestarse que somos nueva masa, como soy. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Eso ya lo vimos. En el versículo 8 dice, así que, como Cristo ya fue sacrificado por nosotros, Él es nuestra Pascua y nosotros tenemos una nueva vida en Cristo. Por eso, celebremos la fiesta. No literalmente, no tenemos que hacer panes sin levadura y celebrar la fiesta, como algunos hermanos creen. No, lo que está diciendo, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad. ¿Cuál es la característica de la vieja levadura? Malicia y maldad. Si no, da un contraste. ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo viejo? Malicia y maldad. Eso es levadura. Dice que nosotros tenemos que celebrar, tenemos que vivir, está hablando de mi nueva vida. La fiesta, celebrar la fiesta significa vivir. Mi vida tiene que ser caracterizada, ¿por qué? Como los panes sin levadura, sinceridad y de verdad. La sinceridad es todo lo contrario a la hipocresía. Alguien que es sincero es alguien que no es hipócrita. Y los fariseos habían comenzado bien, sinceramente, queriendo servir a Dios, separándose para Dios. Pero eso se transformó en hipocresía y comenzaron a condenar a los demás. Y el Señor dice, cuidado, guárdense de esa levadura, de sinceridad y de verdad. Ahora quiero que volvamos a Mateo, el Evangelio de Mateo. Estábamos en el capítulo 16.
en donde el Señor le dice, guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Mire cómo termina el versículo 12. En el versículo 12 termina diciendo, entonces los discípulos entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan. El Señor le estaba hablando lo espiritual y ellos lo tomaron como natural. Y nosotros tenemos que entender que cuando hablamos de la fiesta de los panes sin levadura, no hablamos de una fiesta literal, de un ritual, sino que hablamos de una vida. Estamos hablando lo espiritual. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos, de lo que ellos enseñaban y de lo que no eran, de la hipocresía, de la incredulidad. Así también nosotros el Señor nos dice que tenemos que guardarnos de esas cosas. Tenemos que tener cuidado con lo que eran ellos. Habían comenzado bien, pero habían terminado mal. Eran unos hipócritas que se preocupaban por lo externo sin darle importancia a las miserias de su corazón, cuando tenían la posibilidad de estar a cuentas con Dios. Y los saduceos, que eran los incrédulos de la época. Tanto es así que no podían recibir las cosas que venían del Señor. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde en ese sentido y que podamos limpiarnos y celebrar la fiesta con panes sin levadura. Quiero que vaya conmigo a ver otra clase de levadura de la cual tenemos que limpiarnos. En Marcos, el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 8, mire lo que dice la palabra del Señor. Marcos 8, ese es nuestro Señor Jesucristo. El versículo 15. Evangelio según San Marcos 8:15. Hablando el Señor Jesús nuevamente a sus discípulos y también a nosotros, dice, y Él, el Señor Jesús, les mandó diciendo, mirad, otra vez, mirad, prestad atención, sé diligente, velá, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos. Nuevamente repitiendo, mire cuánta importancia el Señor le da a la hipocresía, a la apariencia, al condenar a los demás, al creerte superior. No en vano la palabra de Dios nos dice, no te creas superior a tu hermano. Que cada uno sepa tener el concepto de sí como debe tener, en humildad, en mansedumbre, considerando a tu hermano como superior a vos mismo. Eso es tan difícil, hermano. No sé, quizás para usted no, pero para mí es tan difícil considerar a mi hermano superior a mí, porque eso es parte del orgullo natural, que es vieja levadura y tiene que morir. Tiene que morir, tenemos que hacerlo morir, despojarnos de eso, de lo viejo, que es el orgullo. Y no solamente le dice, guárdense de la levadura de los fariseos, sino también de la levadura de Herodes. Y cuando uno estudia la vida de Herodes, yo para resumir me anoté que Herodes era un mundano y un perverso. ¿Cuál era la característica de Herodes? Mundano y perverso. Así también el Señor les dijo a sus discípulos y nos dice a nosotros que tenemos que guardarnos de ¿qué? De toda mundanalidad. El mandamiento del Señor es: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Bueno, el mandamiento del Señor es que nos despojemos de esa vieja levadura. Antes éramos de este mundo y amábamos al mundo. Ahora en Cristo, siendo nueva masa, panes sin levadura, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dejar de amar las cosas de este mundo y buscar las cosas del cielo. El apóstol Pablo dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas que son de arriba, donde está sentado el Señor Jesús a la diestra del Padre. Poned la mira en las cosas de arriba. ¿Qué nos dice el Señor? Cuidado con la levadura de ¿quién también? De Herodes. Cuidado con la mundanalidad y cuidado con la perversidad. ¿Por qué? Porque eso era parte de nuestra vieja naturaleza. Nadie puede decir que no era perverso, que no era mundano. Eso éramos antes. Pero ahora el Señor nos ha llamado a una nueva naturaleza, a una nueva manera de vivir. Entonces el mandamiento del Señor es a tener cuidado en esas cosas, a examinarnos y a guardarnos
de todo eso. Mire lo que dice el Señor, me recuerda esta palabra, el apóstol Pablo a Tito en el capítulo 3. Hablando acerca de la conducta de los panes sin levadura. Aunque no lo nombra, espiritualmente nos damos cuenta que eso es lo que tenemos que manifestar. Tito 3:1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros. Antes quizás alguno era pendenciero, se peleaba por todo, y ahora no, las cosas viejas pasaron, y aquí Él hace todas las cosas nuevas. Que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Hermano, esto no es un acto mágico, esto no es de la noche a la mañana. Por algo el Señor les dijo en el Antiguo Testamento que la fiesta duraba 7 días. Para nosotros, ¿cuánto tenemos que celebrar la fiesta? Toda nuestra vida va a ser una vida de transformación diaria, de despojarnos de lo viejo, de hacer morir lo natural, lo terrenal y manifestar cada día más esa nueva vida. No te pongas mal si estás viendo reflejado esto en tu vida, sino que vení al trono de la gracia, a la presencia del Señor, reconociéndote sinceramente, acercate sinceramente al trono de la gracia y decir: Señor, esto era yo antes, me cuesta despojarme, ayúdame, Señor, a hacer morir lo terrenal, a despojarme, a limpiarme, que tu Espíritu Santo me transforme cada día más y pueda mostrarse cada día más que la levadura está desapareciendo de mi vida y estoy siendo un pan sin levadura, nueva masa. Sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Mira el versículo 3, y esta es la clave, lo que éramos antes y lo que tenemos que ser ahora. Porque nosotros también éramos en otro tiempo. ¿Cuándo? En la vieja vida, en la antigua manera de vivir, antes de que la Pascua que es Cristo fuera aplicada a nuestra vida, nuestra vieja vida como era. Y el apóstol Pablo se incluye, hermano, en esta vida, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esa era nuestra manera de vivir, era lo que éramos. No podíamos ser otra cosa, una sola naturaleza, la naturaleza pecaminosa, la naturaleza de Adán. Eso éramos. El versículo 4. Pero, y vaya su mente a la Pascua, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, nos rescató, nos compró, nos redimió. Así como el pueblo de Israel fue rescatado para que fueran una nación que sirviera a Dios, así también por medio de nuestra Pascua que es Cristo, el Señor nos rescató, nos compró para que le sirviéramos. ¿De qué manera? Siendo panes sin levadura. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, nos rescató. No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, porque es imposible que alguien en la vieja naturaleza, en la naturaleza de Adán, pueda hacer obras justas. Puede hacer cosas buenas a los ojos del hombre, pero no puede hacer cosas justas a los ojos de Dios, porque las cosas justas, las obras justas, salen de una vida comprada con la sangre de Jesús, de una vida rescatada y redimida por el Señor. No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insista, le dice a Timoteo, con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras, para que puedan manifestar la nueva vida, panes sin levadura, sin corrupción, no perfecta, pero sí sinceramente, que lo natural en nosotros muera cada día, que pueda mostrarse que verdaderamente somos nueva masa.
Entonces el Señor nos ha mostrado, nos dijo, la hipocresía, guardarnos de la hipocresía, guardarnos de la incredulidad, guardarnos de la mundanalidad y de la perversidad, que era la levadura de Herodes, porque era la manera de vivir de Herodes. Habíamos leído en 1 Corintios, en el capítulo 5, cómo el Señor habla de la levadura y está en el contexto en el cual la inmoralidad sexual es vieja levadura. Y el Señor nos dice, cuidado, cuidado, Dios quiere que seamos nueva masa. Antes éramos perversos, inmorales sexuales, corruptos, lujuriosos, lascivos, todo eso que es parte de la vieja naturaleza. Cuando el Señor nos compró con su sangre, porque Él es nuestra Pascua, desde ese momento Él quiere que hagamos morir lo terrenal en nosotros. Y parte de hacer morir lo terrenal, que es la impureza y la inmoralidad sexual. Todo lo relacionado con la sexualidad fuera del matrimonio, a los ojos de Dios es perverso, es malo, es levadura. ¿Y cuál es el mandamiento? Eso tiene que morir. Tenemos que limpiarnos de esa levadura. ¿Por qué? Porque eso contamina. El apóstol Pablo en ese pasaje de 1 Corintios dice, un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Qué tenemos que hacer? Limpieza, limpiarnos. Tenemos que ir al trono de la gracia. ¿Sos esclavo de la inmoralidad sexual? Bueno, hay victoria en el nombre del Señor Jesús. Él es nuestra Pascua. Hay salida, no tenés que alejarte de la presencia del Señor, tenés que venir a los pies de Jesús y decirle, Señor, esto está en mí, quiero ser libre, limpiame de esa levadura, limpiame de esa corrupción, quiero ser sexualmente puro. Y es posible por la gracia del Señor, por medio del Espíritu Santo podemos ser sexualmente puros, porque esa es la voluntad del Señor. Y hoy es el día en el que pueda ir a la presencia del Señor y decirle, Señor, esto, haceme libre de esto, Señor. Quiero ser libre, quiero ser pan, nueva masa, un pan sin levadura, para tu gloria, Señor, para tu gloria. Y el Señor es fiel. Al corazón contrito y humillado, dice la palabra, no despreciarás tu Señor. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que reconocer e ir a la presencia del Señor. El escritor a los Hebreos dice, acerquémonos al trono de la gracia con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Y el Señor nos recibirá, el Señor nos limpiará y nos renovará en el espíritu y nos dará nueva fuerza para vivir una vida agradable a Él. Bendito es el nombre del Señor. Quiero que vaya conmigo para que veamos otra clase de contaminación por medio de la levadura. Gálatas, la carta de Pablo a los Gálatas. Gálatas capítulo 5. Y esto también pasa la levadura es tan, con un poquito de levadura, dijo Pablo, se puede leudar toda una masa. Y usted sabe que este principio que es bueno de la levadura, el Señor Jesús lo tomó para hablar acerca de la expansión del reino de Dios. Creo que es por el Evangelio de Mateo, en donde el Señor Jesús habla de que una mujer tomó harina y le puso levadura y esperó hasta que todo fuera leudado, hablando de que así va a ser el reino de Dios. Porque ¿cuál es la característica buena de la levadura? Que se expande. Y así va a ser en el reino del Señor, comenzará a crecer y comenzó a crecer. Comenzó con un grupo de 12 discípulos que se transformaron en 120 y fue el mundo impactado. Pero esa misma característica buena que tiene la levadura con respecto a la predicación del Evangelio, en este caso el Señor nos dice guárdense, porque esa característica de la levadura en la vida del creyente relacionado con lo viejo tiene que ser quitada. ¿Por qué? Porque un poquitito de levadura leuda toda la masa. Si permitimos un poquito de pecado sexual en nuestra vida, eso nos contaminará y arrastrará. Por eso el Señor quiere que nos limpiemos de eso, yendo a la presencia del Señor. Gálatas capítulo 5. Y esto sucede en el contexto, usted sabe, lo que son lectores de la palabra, sabe contra lo que Pablo tiene que luchar. Pablo en la carta a los Gálatas está luchando contra
los judaizantes que se infiltraban en la iglesia del Señor, queriendo volver a traer a la esclavitud a los gentiles que creían en el Señor, diciéndole no, o sea, Jesucristo, está bien que crean en el Señor Jesús, pero tienen que circuncidarse y tienen que guardar la ley y los ritos de Moisés y todo lo que la ley traía aparejado. Y el apóstol Pablo salió, como quien diría, con los tapones de punta a pelear contra eso, indignado de que tan pronto los gálatas se hubieran apartado de la sincera fidelidad al Señor. Y el apóstol Pablo tiene que luchar contra eso, contra los judaizantes, que querían volver a esclavizar a los gentiles en algo que no tenía sentido. Y entonces el apóstol Pablo les dice, en el versículo Gálatas 5, versículo 7, desde el versículo 7, vosotros corríais bien la carrera de la fe. Ustedes estaban bien, habían recibido al Señor Jesús, habían creído en el Evangelio, el Espíritu Santo vino a morar a ustedes, recibieron al Espíritu Santo porque oyeron con fe. Ustedes corrían bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Hubo algo que los estorbó, alguien, y sabemos por el contexto que eran los maestros judaizantes, que le decían, está bien que crean en Jesús, pero si quieren ser salvos, tienen que guardar la ley, tienen que circuncidarse, y tienen, ¿sabes cómo le llamó Pablo a eso? Otro evangelio. Y hay una doble anatema, una doble condenación, una doble maldición, da el apóstol Pablo para los que predican otro evangelio que no sea el evangelio de la gracia de Dios. Y acá el apóstol Pablo dice, ustedes corrían bien. ¿Se da cuenta cómo hay que guardarse de la levadura? Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Fueron persuadidos, fueron seducidos, fueron estorbados por los maestros judaizantes. El versículo 9, un poco de levadura leuda toda la masa. Lo mismo que le dijo a los corintios con respecto a la inmoralidad sexual. Acá lo está diciendo, ¿sabe lo que es esta levadura de la que Pablo habla? Es el legalismo. El legalismo metido en la iglesia, creyendo que puedo ser salvo aparte de Cristo. Y eso, la palabra de Dios dice que tenemos que guardarnos de todo eso. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Solamente por gracia, por medio de la fe. Eso es lo que fueron despertados los reformadores. Solo por medio de Cristo, solo por medio de la fe. Todo para la gloria de Dios. Y todo es por medio de la palabra de Dios que fue revelado. Y acá los maestros judaizantes le estaban diciendo, no es solo por fe. Tienen que hacer algo para ser salvos. Tienen que hacer las obras de la ley. Y el mandamiento es aguardarnos de ese legalismo, que ahora en este tiempo no será la circuncisión, pero se manifiesta de otras cosas. Cuando te dicen, mira, si haces esto, vas a caer de la gracia. No, y no es así, porque la palabra de Dios enseña que somos salvos por gracia, por medio de la fe, por medio de la fe. El versículo 9, un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío, dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Ustedes corrían bien. ¿Quién os estorbó? Los maestros judaizantes que decían, tienen que hacer otra cosa. No solo basta con la fe en Jesucristo. Y el apóstol Pablo les advirtió, tengan cuidado. Mire lo que le dice al principio del capítulo 5. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Qué es el yugo de esclavitud? Volver a las ordenanzas de la ley. Querer ser justificados por obras, cuando somos justificados solo por medio de la fe en Jesucristo. Él nos declara justos en el tribunal celestial por medio de la fe en Jesucristo, en el sacrificio del Señor. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Mire lo que dice el versículo 4. De Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Lo que Pablo está queriendo decir es que tenemos que tener cuidado con la levadura del legalismo. ¿Sabe por qué? Porque podemos comenzar con la gracia del Señor. Él nos recibe como estamos, nos limpia y nos hace una nueva creación. Y después, por medio de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía,
Y por medio de la levadura de los saduceos, que es la incredulidad, creemos que nosotros con nuestras propias fuerzas podemos seguir sosteniéndonos en esa gracia, cuando el único que nos sostiene es Jesucristo. Y el legalismo lo que hace es comenzar a hacernos ver a nosotros como poderosos en nosotros mismos, que podemos guardarnos hasta el final. Guardarnos hasta el final. Y la palabra del Señor nos dice, cuidado con esa levadura del legalismo que te hace ver como que vos podés guardarte, como que vos podés sostenerte. Y el único que nos sostiene es el Señor por medio de su gracia a través de la fe. Y Pablo les está diciendo a los Gálatas, oh Gálatas insensatos, vuelvan a la fe, vuelvan a la gracia del Señor. No dependan de las obras para ser salvos. Porque todo aquel que dependa de las obras de la ley para ser justificado ya cayó en condenación. Porque dice el apóstol Pablo, por las obras de la ley ningún hombre será justificado delante de Dios. Porque por medio de la ley, de los mandamientos, es el conocimiento de pecado. Pero la ley lo único que hace es mostrar nuestra condición, pero no nos puede salvar. Porque el único que salva, el único Salvador, se llama Jesucristo el Señor. Y el mandamiento es a tener cuidado con esa clase de levadura. Ya el Señor nos dijo varios consejos acerca de las cosas de las que nos tenemos que guardar. Y la gracia del Señor nos sostendrá y nos ayudará, y Él nos habla porque nos ama, y el Señor quiere que nosotros vivamos en esa nueva vida por medio de su gracia, por medio de su Espíritu Santo. Quiero que volvamos para ir terminando a 1 Corintios, porque este fue el pasaje que el Señor marcó en mi corazón. 1 Corintios, el capítulo 5, desde el versículo 7, 5, 7. Después vamos a ir a Colosenses y a Efesios, vamos a leer. Bendito es el Señor. 1 Corintios 5, 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, de esa vieja naturaleza, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, vivamos nuestra vida. Mira qué increíble, hermano, que el apóstol Pablo habla de la vida del creyente como una fiesta. Y quiero hacerte la pregunta, ¿estás disfrutando de la vida en el Señor? ¿Estás disfrutando el Evangelio? ¿Vivís con gozo, con alegría? ¿Te regocijás en el Señor? Bueno, Pablo dice que nuestra vida tiene que ser una fiesta espiritual. ¿De qué manera? Así que celebremos la fiesta. No con la vieja levadura, no con la vieja naturaleza, sino con la nueva naturaleza. ¿Qué era la vieja naturaleza según el versículo 8? Era malicia y maldad. Sino con panes sin levadura, los contrastes. Vieja naturaleza, levadura, malicia y maldad. Nueva naturaleza, sin levadura, sinceridad y verdad. La característica de nuestra vida, de la vida del creyente, tiene que ser la sinceridad y la verdad. Porque la sinceridad es lo opuesto a la hipocresía. Un hipócrita va a ser como los fariseos, los sepulcros blanqueados. ¿Sabe cuál era la característica? Unos días antes de que viniera la fiesta, ¿qué hacían? Iban a blanquear por fuera los sepulcros, pero por dentro seguía habiendo muerte, pudrición. Y el Señor quiere que seamos limpios de eso. Quiere que seamos sinceros, sin nada que nos puedan reprender. Sinceridad y verdad. Colosenses capítulo 3, que yo lo cité anteriormente al principio, pero ahora vamos a leer desde el versículo 5. Colosenses 3, desde el 5. Tenemos que celebrar la fiesta de los panes sin levadura. ¿Qué es celebrar la fiesta? Es vivir nuestra nueva vida en Cristo. ¿De qué manera? Despojándonos de la vieja levadura, que es lo terrenal, lo relacionado con la vieja naturaleza. Pablo a los Colosenses capítulo 3, 5 comienza a decir: haced morir pues, hablando de lo anterior, si usted quiere leer desde el 1 hasta el 4,
Haced pues morir lo terrenal en vosotros, la levadura, lo terrenal. ¿Y qué es que tenemos que hacer morir? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. En este contexto, ¿quiénes son los hijos de desobediencia? Los incrédulos. Hijos de desobediencia son los incrédulos. Los creyentes que practican estas cosas, que pecan de esta manera, no son hijos de desobediencia, son hijos desobedientes, que van a recibir la disciplina de su Padre. ¿Qué es lo que está queriendo decir Pablo? Hagan morir lo terrenal en vosotros, fornicación, hay que hacerlo morir, tenemos que limpiarnos, despojarnos de eso. Esa levadura tiene que ser erradicada. ¿Por qué? Porque tenemos que celebrar la fiesta de los panes sin levadura. Nuestra vida se tiene que caracterizar por una manifestación de la nueva vida. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los incrédulos, los hijos de desobediencia, en las cuales, en esas cosas, vosotros también anduvisteis en otro tiempo. Ahí aclara, se da cuenta el contraste. El incrédulo es hijo de desobediencia, anda y practica esas cosas. El hijo de Dios que peca de esta manera, pero que es un hijo de Dios, es un hijo desobediente. Y prepárate, porque Dios te va a disciplinar, el Padre te va a corregir. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ella. ¿Se da cuenta el contraste? El incrédulo, el hijo de desobediencia, vive en eso, se deleita, es parte de su naturaleza. En la nueva naturaleza del Hijo de Dios, quizás peque con esto, pero no es parte de su naturaleza, no puede vivir. Si hay alguien que profesa ser creyente y vive en estas cosas, es porque nunca ha nacido de nuevo. Es lo que Pablo dice en 1 Corintios 5, después de lo que estuvimos leyendo. Pablo le dice a los creyentes, yo no le digo que se separen de los inmorales, de los fornicarios, de los ladrones, de los avaros, de este mundo. No le estoy diciendo, porque si no, tendrían que sacarnos de este mundo. Lo que el apóstol Pablo les dice, si usted quiere leerlo después, en 1 Corintios 5, todo el capítulo, dice, yo lo que les digo es que se separen y se aparten de cualquiera que llamándose hermano, viva de esa manera desordenada. Y no está hablando de alguien que cae, sino de alguien que vive de esa manera. ¿Sabe quiénes eran? Porque ahí está hablando de ese inmoral que convivía con la mujer de su padre. Durante mucho tiempo, porque entre la primera carta y la segunda carta hubo mucho tiempo. Y el apóstol Pablo dice, la iglesia no hizo nada. Y la iglesia sabía lo que estaba pasando. Y el llamamiento a nosotros como hijos del Señor es a limpiarnos de esa vieja naturaleza. Y acá lo que el apóstol Pablo dice, ellos andan en esa manera de vivir. Viven, se deleitan, se regocijan, se regodean. Y el propósito de Dios es limpiarnos de esa vieja manera de vivir. Que nosotros voluntariamente nos vayamos limpiando y despojando. El versículo 7 dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos, lo viejo, la levadura, la vieja naturaleza, y revestidos del nuevo, la nueva naturaleza, pan sin levadura, limpiándonos, apartándonos, despojándonos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Se da cuenta las características de la nueva naturaleza, de los panes sin levadura? Quiero que habla conmigo para terminar la carta de Pablo a los Efesios, el capítulo 4.
¿Se da cuenta de los contrastes? Levadura, inmoralidad, perversión, todo lo viejo, todo lo de la nueva naturaleza, todo lo que viene de Adán. Los panes sin levadura, la nueva vida, la nueva masa, lo que se va limpiando, lo que se va despojando de lo viejo para manifestar la nueva naturaleza que ya está en nosotros. Porque Pablo dice a 1 Corintios 5, dice, somos nueva masa. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Eso se tiene que mostrar, se tiene que comenzar a ver, tiene que comenzar a morir lo terrenal, la vieja naturaleza y manifestarse lo nuevo. Efesios 4, desde el versículo 17 hasta el final del capítulo, y vamos a estar orando. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis, vivir, que ya no andéis como los otros gentiles, que viven en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. No pueden vivir de otra manera. Si usted quiere que un incrédulo viva como un creyente, es imposible, porque tiene una sola naturaleza, la naturaleza de Adán, la naturaleza caída. Viven, se deleitan y se regodean en eso, porque no pueden hacer otra cosa. Es una sola naturaleza. Pero el Hijo de Dios tiene una nueva naturaleza en él. La vieja sigue estando, sí. El propósito de Dios por medio de la nueva naturaleza, del Espíritu Santo morando en el creyente, es que sea debilitada y llegue a morir, que eso va a suceder en la redención de nuestro cuerpo, pero que la nueva naturaleza ocupe todo nuestro ser. Comience a despojar, a correr, y para que lo nuevo se comience a manifestar. Y esto quede, como dice la palabra del Señor, aletargado, muerto, casi muerto. ¿Por qué no va a estar muerto? Porque eso sigue estando. ¿Cuándo va a ser quitado de nosotros? Cuando venga nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos enseña que nosotros fuimos hechos libres de la esclavitud del pecado, pero no de la presencia del pecado en nosotros. El pecado sigue estando, pero ahora no es nuestro amo, no es nuestro dueño. ¿Cuándo vamos a ser libres de la presencia del pecado en nosotros? Cuando nuestro cuerpo en la venida del Señor sea renovado y seamos libres de este cuerpo pecaminoso, carnal, natural, y seamos renovados y recibamos un cuerpo como el del Señor. Entonces el mandamiento es, ¿cómo viven en el 18 los incrédulos? Tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales, los incrédulos, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, los creyentes, no hemos aprendido a Cristo así. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. Si verdaderamente habéis nacido de nuevo, está queriendo decir Pablo. Alguien que profesa ser creyente y vive la vida mundana sin contrición, ¿sabe lo que sucede? Está manifestando que la nueva naturaleza no está en él. Y si vive de esa manera y la nueva naturaleza está en él, su Padre Celestial lo disciplinará de una manera que lo traerá a arrepentimiento y a fe. Mas vosotros no habéis aprendido a Cristo así. El versículo 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, y nos habla los creyentes, despojaos del viejo hombre. Tenemos que vivir la vida nueva, panes sin levadura, nueva masa. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, contaminado. Esa es la vieja naturaleza, es la característica de la levadura que contamina, que se expande, que se extiende. Y el mandamiento es a despojarnos, a limpiarnos, a hacer morir lo terrenal en nosotros. El verso 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, pan sin levadura, nueva masa, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿Se acuerda lo que decía Pablo? La característica de los panes sin levadura, sinceridad y verdad. Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y ya terminamos con estos versículos. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más. ¿Cuál es la característica de la nueva vida, la nueva masa? Antes la levadura, la corrupción, algunos podían ser ladrones. Ahora en Cristo, no hurte más.
sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga para compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Antes quizá nuestra boca era una letrina, ahora en Cristo nuestra boca tiene que ser una boca de bendición. El apóstol Santiago dice, no puede salir de una misma fuente agua dulce y agua amarga, agua salada. Es imposible. No, la característica de la vida, de un pan sin levadura, es que de nuestros labios salen palabras de bendición y de edificación para los demás. El verso 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros, limpiad esa levadura que es lo viejo. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Se acuerda lo que decía Pablo, la característica de la levadura, de lo viejo? Malicia, maldad, perversidad. Quítense de vosotros toda malicia. Y en vez de eso, la nueva masa que es, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. ¿Se acuerda lo que dijo a Colosenses? Como Cristo nos perdonó, así también debemos hacerlo nosotros. Perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Antes no podíamos perdonar. Ahora sí. En Cristo debemos y podemos perdonar. Lo viejo que era, perdón, y no había perdón, amargura, resentimiento. Lo nuevo en Cristo, ¿qué es? Perdón, misericordia, compasión. Esas son las características. ¿Qué clase de fiesta queremos celebrar? ¿Con panes con levadura o sin levadura? ¿Queremos manifestar lo viejo o lo nuevo? Nosotros tenemos el poder en nosotros, por medio del Espíritu Santo, de ver qué es lo que estamos manifestando y de querer y pedirle al Señor y decidirnos por manifestar lo nuevo, la nueva naturaleza. Él lo hará porque su gracia así lo ha determinado. Aquellos que se someten al Señor, aquellos que se humillan al Señor y ruegan y se acercan sinceramente, hay poder sobreabundante en el Espíritu Santo para transformarnos y para que comencemos a manifestar lo nuevo. Y sabe, en el capítulo 5.1, ¿sabe lo que dice el apóstol Pablo? Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Así fue nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús fue puro, santo, sin mancha, sin contaminación, sin levadura. Perfecto, perfecto, perfecto. Usted sabe que la característica de la Pascua que celebró el Señor aquel día en el aposento alto, esa última Pascua que para nosotros los creyentes se transformó en la cena del Señor, es que Él tomó el pan, que era un pan sin levadura, porque ese pan estaba simbolizando el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y no tenía levadura porque nuestro Señor era sin corrupción, perfecto, inmaculado, sin mancha, sin contaminación, ya destinado desde el principio, desde antes de la fundación del mundo para nosotros. Y cuando Él levantó la copa, Él dijo, esta es el nuevo pacto en mi sangre, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Estaban bebiendo un vino. ¿Y sabe cuál era la característica de ese vino con el cual celebraron esa Pascua? Era que era un vino sin fermento. ¿Por qué? Porque estaba simbolizando su sangre. Y la sangre del Señor Jesús es una sangre pura, perfecta, sin mancha, sin contaminación. Y el Señor nos invita, por medio del apóstol Pablo, a que celebremos la fiesta de los panes sin levadura durante toda nuestra vida. Y que nuestra vida sea la manifestación de una vida transformada, de una vida renovada, de la nueva vida en Cristo Jesús que tenemos los creyentes. Quiero que oremos juntos y que sinceramente podamos pedirle al Señor que nos ayude a vivir de esa manera. Y Él lo hará, porque ha hecho morar su Espíritu Santo en nosotros y quiere que seamos llenos de esa plenitud del Espíritu para que manifestemos la vida de Dios en nosotros. Señor, te doy gracias en esta mañana por este tiempo maravilloso en el que hemos estudiado tu palabra.
Tu palabra nos ha mostrado, Señor, cómo vos sos nuestra Pascua y cómo también tu deseo es que nosotros podamos celebrar la fiesta de los panes sin levadura con una vida transformada, con nuestra vida transformada para ti. Ayúdanos, Señor. Llenanos de la plenitud de tu Espíritu Santo para que hagamos morir lo terrenal en nosotros. Todo aquello que está relacionado con la vieja naturaleza, danos el poder por medio de tu Espíritu Santo para hacerlo morir, para que muera en nosotros, para despojarnos, Señor, en esta mañana, Señor, para mis hermanos, que venga una renovación en tu Espíritu Santo, por medio de tu Espíritu, Señor, que haya una renovación para que podamos vivir en santidad, en amor, Señor, despojándonos de lo viejo y revistiéndonos de lo nuevo, de la vida de tu Espíritu en nosotros. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Padre, dale victoria a mis hermanos por medio de tu Espíritu Santo, que puedan ver la necesidad de que nuestra vida sea una vida de manifestación de esos panes sin levadura, sinceridad y verdad, Señor. Ayúdanos a ver la necesidad de renovar nuestra manera de vivir y vivir para ti, Señor, y que lo nuevo, lo de tu Espíritu, esa nueva naturaleza se manifieste poderosamente en aquellos que profesamos creer en el Señor. Ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo. Que mis hermanos sean libres, Señor. Guardanos de toda hipocresía, Señor, de toda incredulidad, de todo legalismo perverso que quiera hacernos creer que somos más que algún hermano, Señor, y que lo que tenemos es por nuestros méritos y no por tu gracia, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a hacer nueva masa, a manifestar esa nueva vida que está en nosotros. El apóstol Pablo dijo que somos nueva masa y que esa nueva vida comience a ganar nuestro ser, que comience a manifestarse de una manera poderosa y que el mundo pueda creer no solo por nuestras palabras, sino por nuestro testimonio, por nuestra vida de fe, nuestra vida de transformación. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús y creemos que así lo harás, porque es tu promesa, Señor, porque para eso nos llamaste, para que manifestáramos la vida de Cristo en nosotros, para que Él sea el primogénito, el supremo en importancia entre muchos hermanos que comparten la nueva naturaleza, que compartimos la naturaleza celestial. Ayúdanos en este peregrinar a que podamos vivir siendo transformados cada día de gloria en gloria por medio de tu Espíritu Santo. Que podamos gozarnos y alegrarnos, Señor, viendo que lo natural está perdiendo fuerza en nosotros y la nueva vida comienza a manifestarse y a mostrarse y podamos ver y ser nueva masa y manifestar este mundo que verdaderamente por medio de Cristo hay nueva vida, nueva naturaleza, una nueva manera de vivir. Lo que dijo el apóstol Pablo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y es el anhelo de Dios, que vos puedas experimentar esa nueva vida, una nueva manera de vivir, un nuevo pensamiento en el Señor. Y si vos te humillás al Señor y te reconoces sinceramente, la victoria vendrá, porque poderoso es el Señor, fiel es el Señor, el cual también lo hará. Bendito es el nombre del Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios te bendiga en este día.